Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy y estoy aquí como siempre con la última hora de vuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque traemos una bomba que va a sacudir los cimientos de la farándula otomana. Sí, habéis leído bien el título, bomba. Hande exige una fortuna a Kerem. Un juicio secreto tras la ruptura. ¿Qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Después de una relación que nos tuvo a todos suspirando, una relación que nació en el set de Senkalkam y que parecía sacada de un cuento de hadas, la ruptura de Hande y Kerem dejó un vacío enorme en nuestros corazones. Y aunque al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, la historia, amigos míos, está lejos de haber terminado. De hecho, parece que acaba de empezar a calentarse. Pero antes de entrar en detalles, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos, análisis de las series del momento y por supuesto, todo el salseo que necesitan para estar al día. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. ¡Vamos allá! Bien, centremos nuestra atención en la noticia del día. La información, como ya sabéis, llega de fuentes cercanas a la pareja y aunque debemos tomarla con pinzas, los indicios apuntan a que la situación es, cuanto menos, tensa. Según estas fuentes, Hande Erçel habría presentado una demanda contra Kerem Bürsin, exigiendo una suma considerable de dinero. ¿El motivo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, la demanda se basa en una serie de acuerdos verbales que la pareja habría hecho durante su relación. Recordemos que durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más influyentes de Turquía. Firmaron contratos publicitarios juntos, trabajaron en proyectos benéficos y su imagen como pareja era, sencillamente, invaluable. La cuestión es que, según estas fuentes, Hande considera que su imagen y su trabajo durante la relación contribuyeron significativamente al éxito financiero de Kerem. Y por lo tanto cree que merece una compensación económica. Pero, ¿de qué cantidades estamos hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se vuelve turbia. Las cifras que circulan son astronómicas. Se habla de millones de liras turcas, una cantidad que podría poner en serios aprietos a Kerem. Imagínense la magnitud, estamos hablando de una suma que podría equivaler a la compra de varias propiedades de lujo, inversiones en nuevas empresas o incluso la financiación de una película completa. Las cifras que se manejan son tan grandes que, si fueran ciertas, convertirían esta disputa en una de las más costosas del mundo del espectáculo turco. Y no solo eso, sino que el juicio se estaría llevando a cabo en secreto, lejos de los focos mediáticos. Aparentemente ambas partes quieren evitar que la situación se convierta en un circo mediático, lo que, sinceramente, es casi imposible con la prensa turca tan al acecho. ¿Se imaginan los paparazzi persiguiendo a los abogados, intentando captar una imagen fugaz de Hande o Kerem entrando al juzgado? Sería un caos absoluto. Pero al parecer, tanto Hande como Kerem son conscientes del daño que una exposición mediática excesiva podría causar a sus carreras y reputaciones, por lo que han decidido mantener el asunto lo más discreto posible. Ahora bien, ¿qué dice Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Su equipo de representantes se ha limitado a decir que no comentan asuntos personales de sus clientes. Una respuesta típica, pero que en realidad no dice nada. Es como una cortina de humo, ¿verdad? No confirman ni desmienten, simplemente se mantienen al margen, dejando que los rumores sigan corriendo. Es una estrategia común en el mundo del espectáculo, pero también puede ser frustrante para los fans que anhelan una explicación. Pero claro, el silencio de Kerem no hace más que alimentar los rumores. Algunos medios turcos incluso sugieren que el actor podría estar planeando contraatacar con su propia demanda, alegando que Hande también se benefició de la relación y que no tiene derecho a exigirle ninguna compensación económica. Se habla de una posible demanda por difamación, en la que Kerem acusaría a Hande de dañar su imagen pública con sus exigencias económicas. Sería un giro de tuerca aún más dramático en esta historia ya de por sí escandalosa. La verdad es que la situación es complicada y hay muchos cabos sueltos. ¿Qué acuerdos verbales hicieron realmente Hande y Kerem durante su relación? ¿Tiene Hande pruebas sólidas para respaldar su demanda? ¿Está Kerem dispuesto a luchar en los tribunales o intentará llegar a un acuerdo extrajudicial?
Se rumorea que ambos equipos legales están trabajando arduamente para encontrar una solución que evite un juicio público y que minimice el daño a la imagen de sus clientes. Sin embargo, las negociaciones parecen estar estancadas, ya que las exigencias económicas de Ande son consideradas excesivas por parte de Kerem. Estas son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem, que parecía idílica, ha terminado de la peor manera posible, con una batalla legal por dinero. Es un final amargo para una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. ¿Quién hubiera imaginado que la química que vimos en pantalla se transformaría en una disputa legal tan desagradable? ¿Pero cómo llegamos a este punto? Recordemos que al principio, la relación entre Ande y Kerem era pura miel. Se mostraban cariñosos en las redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y parecían inseparables. Su química en Senkalkam era innegable y muchos fans soñaban con que su relación traspasara la pantalla. Era como si estuviéramos viendo un cuento de hadas hecho realidad. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era una confirmación de su amor. Los fans de todo el mundo estaban eufóricos y creían firmemente que su relación duraría para siempre. Y efectivamente así fue. Después de meses de rumores, Ande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales hicieron las delicias de sus seguidores y su amor parecía indestructible. Era la confirmación oficial de lo que todos sospechaban: el amor había florecido en el set de rodaje y había trascendido la pantalla. Las Maldivas se convirtieron en un símbolo de su amor, un lugar mágico donde su relación se hizo pública y oficial. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la pareja tenía diferencias irreconciliables, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que la presión mediática era insoportable. La vida de una pareja famosa no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, y cada movimiento que hacen es analizado y criticado. La presión mediática puede ser abrumadora y puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Finalmente, a principios de 2022, se confirmó la ruptura. La noticia dejó a muchos fans devastados y las especulaciones sobre los motivos de la separación no tardaron en aparecer. Fue un golpe duro para todos aquellos que creyeron en su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Parecía que un cuento de hadas había llegado a su fin de la manera más abrupta e inesperada. Algunos decían que Kerem quería formar una familia y Ande no estaba lista. Otros afirmaban que la actriz estaba cansada de la actitud controladora de Kerem. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades por parte de ambos. Como suele suceder en estos casos, las especulaciones eran interminables y muchas veces contradictorias. Era difícil separar la verdad de la ficción, ya que la información que circulaba en los medios y en las redes sociales era, en gran medida, no confirmada y basada en rumores. Lo cierto es que nunca supimos la verdad. Ande y Kerem se mantuvieron herméticos y evitaron hablar sobre su ruptura en público. Pero ahora, con esta demanda millonaria, parece que la historia está lejos de haber terminado. Es como si la herida de la ruptura se hubiera reabierto, y ahora estamos presenciando una batalla legal que podría revelar secretos oscuros y detalles íntimos de su relación. Y es que, más allá del dinero, este juicio podría revelar detalles íntimos de la relación entre Ande y Kerem. Podríamos descubrir secretos ocultos, acuerdos comerciales y, en definitiva, la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Había tensiones latentes en su relación que nunca salieron a la luz. ¿Existían acuerdos económicos secretos que ahora están en disputa? Estas son preguntas que podrían encontrar respuesta en el juicio. Pero ¿cómo podría afectar esta situación a la carrera de Ande y Kerem? Bueno, es difícil predecirlo. Por un lado, la demanda podría dañar la imagen de ambos actores y hacer que pierdan contratos publicitarios. Las marcas podrían dudar en asociarse con ellos si su reputación se ve manchada por la controversia. Por otro lado, la controversia podría aumentar su popularidad y convertirlos en personajes aún más mediáticos. A veces la mala publicidad también puede ser beneficiosa, ya que atrae la atención del público y genera interés en sus proyectos. En el caso de Ande, la actriz ya ha tenido que lidiar con críticas por su aspecto físico y su talento actoral. Esta demanda podría reavivar esas críticas y hacer que su imagen se vea aún más perjudicada.
Es una realidad triste, pero las mujeres en el mundo del espectáculo a menudo son juzgadas con más dureza que los hombres. En cuanto a Kerem, el actor siempre ha sido percibido como un galán amable y cercano. Esta demanda podría cambiar esa imagen y mostrar un lado más oscuro y conflictivo. Podría ser un golpe duro para su imagen pública, ya que muchos de sus fans lo admiran por su personalidad carismática y su actitud positiva. En definitiva, estamos ante una situación compleja y llena de interrogantes. Lo que sí es seguro es que la batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Y aquí estaré yo, como siempre, para mantenerlos informados de todas las novedades. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde les traeré actualizaciones sobre el juicio, reacciones de los fans y análisis de los expertos en farándula turca. Así que, recapitulando, tenemos una ruptura que parecía amistosa, rumores de tensión entre ambos y ahora, una demanda millonaria interpuesta por Hande contra Kerem. La actriz exige una fortuna alegando que su imagen y su trabajo durante la relación contribuyeron al éxito financiero del actor. Un juicio secreto que promete sacar a la luz detalles íntimos y secretos ocultos de la pareja. Y una incertidumbre total sobre cómo afectará esta situación a la carrera de ambos actores. Un verdadero culebrón turco. Bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este salseo turco. No olviden que toda esta información está basada en fuentes cercanas a la pareja y que debemos tomarla con precaución. La verdad, como siempre, solo la conocen Hande y Kerem. Así que, mientras esperamos que se revelen más detalles, sigamos disfrutando del drama y especulando sobre lo que realmente está sucediendo entre estas dos estrellas turcas. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería nada. Así que gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene derecho a exigirle dinero a Kerem? ¿O creen que el actor está siendo víctima de una extorsión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa conocer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este escándalo. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y todo el salseo que necesitan para estar al día. No se pierdan mis próximos vídeos donde les traeré más chismes, exclusivas y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Hasta la próxima, y no olviden que la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama turco. Besos.